Siendo las 9:24 de la mañana del día de hoy, martes 16 de noviembre del 2021, el despacho se constituye en audiencia pública virtual de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social dentro del proceso ordinario laboral con radicación número 2020-253, instaurado por Rubén Darío Andrade Hoyos en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. El despacho declara abierto el acto público y concede el uso de la palabra a los asistentes. Parte demandante. Muy buenos días, su señoría, usted a todos los presentes en representación del señor Rubén Darío, Diana Paola Cabrera Bermúdez. El despacho informa que el objeto de esta audiencia es dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que en su etapa inicial insta a las partes a intentar un acuerdo de conciliación. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra a las apoderadas de las demandadas para que se sirvan manifestar si dentro del presente asunto tienen ánimo de conciliar. Colpensiones. Gracias, su señoría. Me permita manifestar que mi representada no le asiste ánimo conciliatorio en el asunto de la referencia. Gracias. Colfondos. Gracias, señoría. Por parte de Colfondos no le asiste ánimo conciliatorio dentro del presente asunto. Y protección. Gracias, señora jueza. A mi representada tampoco le asiste ánimo conciliatorio. Bien. Atendidas las manifestaciones de las partes, el despacho declara surtida pero fracasada la etapa de conciliación y dispone de dar continuidad al trámite procesal que corresponde. Se notifica a las partes en estrados. De las excepciones. Teniendo en cuenta que en este asunto fueron formuladas excepciones de mérito, tal y como se advierte respecto a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en su escrito de contestación de la demanda que obra folio 18 del expediente digital, las que fueron formuladas por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos, que obran igualmente en su escrito de contestación de la demanda visto a folio 11, y las que fueron formuladas por la Sociedad AFP Protección S.A., por ser de carácter perentorio, el despacho la resolverá en la sentencia que ponga fin a la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. De la anterior decisión se notifica a las partes en estrados. Seguidamente, y con miras a intentar un saneamiento procesal, el despacho concede el uso de la palabra a los apoderados judiciales de las partes para que se sirvan manifestar si dentro del presente asunto advierten la existencia de causal de nulidad o de sentencia inhibitoria que invalide lo actuado y amerite saneamiento procesal. Parte demandante. Gracias, su señoría. No advierto nada que pueda afectar el proceso. La parte demandada, Colpensiones. Gracias, su señoría. No se observa ninguna irregularidad al trámite dado al expediente. Colfondos. Señoría, por parte de Colfondos no se avisaron causales de nulidad. Y protección. Gracias, su señoría. Hasta el momento no se observan irregularidades. Igualmente, el despacho al revisar el trámite procesal surtido dentro del expediente no advierte la existencia de causal de nulidad o de sentencia inhibitoria que invalide lo actuado y amerite saneamiento procesal, en razón de lo cual el despacho no aplicará medida de saneamiento alguna ni vinculará a terceros intervinientes. Se notifica a las partes en estrados. Fijación del litigio. El despacho propone a las partes la fijación del litigio en los siguientes términos. Teniendo en cuenta que la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en su escrito de contestación se opuso a las pretensiones y respecto a los hechos manifestó ser ciertos los numerados primero 22 y 23 y no ser ciertos o no constarle los hechos restantes, serán en consecuencia todos los hechos de la demanda no aceptados y que se relacionan con la afiliación del demandante a la Caja de Previsión Social Cajanal desde el año 1980 a 1987, la densidad de semanas cotizadas al régimen de prima medio, el traslado del demandante al RAIS administrado por la AFP Protección S.A., la información que le fue suministrada al demandante para disponer su traslado de régimen pensional y el consentimiento informado del actor y la simulación pensional realizada al demandante serán los hechos objeto de debate probatorio de conformidad con las pruebas allegadas.
Frente a la Sociedad AFP Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A., que igualmente en su escrito de contestación se opuso a las pretensiones y respecto a los hechos manifestó que son ciertos los numerados primero, 16, 17 y 24, y no ser ciertos o no constarle los hechos segundo al 10º, 11 al 15, 18 al 23 y 25, serán en consecuencia los hechos no aceptados y que se relacionan con la afiliación del demandante a Cajanal entre 1980 y 1987, la densidad de semanas cotizadas al régimen de prima media, el traslado del actor al régimen de ahorro individual administrado por la AFP Protección, la información que le fue suministrada al demandante para disponer su traslado, el consentimiento informado del demandante y el agotamiento de la vía gubernativa, serán los hechos objeto de debate probatorio de conformidad con las pruebas allegadas. Respecto a la Sociedad AFP Protección, que igualmente en su escrito de contestación de la demanda se opone a las pretensiones y respecto a los hechos manifestó ser ciertos los numerados primero, 10º, 19, 20 y no ser ciertos o no constarle los hechos segundo a 9º, 11 a 18 y 21 a 25. Serán en consecuencia los hechos no aceptados que se relacionan con la afiliación del demandante a Cajanal, la densidad de semanas cotizadas al régimen de prima media, el traslado del demandante al régimen de ahorro individual administrado por la Sociedad AFP Protección S.A., la información que le fue suministrada al demandante para disponer su traslado de régimen, el consentimiento informado del actor y el agotamiento de la vía gubernativa serán los hechos objeto de debate probatorio de conformidad con las pruebas allegadas. De conformidad que el despacho fije el litigio en determinar si en este asunto resulta ser nulo o ineficaz el traslado realizado por el demandante de Rubén Darío Andrade Hoyos entre el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A. en ese entonces, actualmente Sociedad AFP Protección S.A., verificado en el mes de diciembre del 2000. De ser positivo lo anterior, establecer si debe Colpensiones recibir nuevamente en el régimen de prima media con prestación definida al demandante, junto con la obligación de la sociedad AFP Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A. de restituir a Colpensiones los valores obtenidos en virtud de la afiliación del actor. Finalmente, establecer si es procedente imponer condena en costas procesales y agencias en derecho. En esos términos se fija el litigio y se notifica a las partes en estrados. Decreto de pruebas. El despacho para resolver el problema jurídico se servirá de los siguientes medios probatorios. A favor de la parte demandante se tiene como prueba las documentales que fueron aportadas por la parte demandante con su libelo introductor que van de folios 2 a 48 según relación vista folio 18. Escucharán interrogatorio de parte que deben rendir las representantes o los representantes legales de la demandada Sociedad AFP Protección y AFP Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. A favor de la demandada Colpensiones, se tendrán como prueba las documentales que fueron aportadas con el escrito de contestación de la demanda según relación vista folio 32 y se escuchará en interrogatorio de parte que debe absolver la parte demandante. El despacho se abstiene de decretar como prueba el cálculo de rentabilidad o cálculo actuarial solicitado por la pasiva como parte, en tanto proviniendo de la misma demandada, esta debió ser allegada al plenario dentro de las oportunidades procesales que le confieren el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social con el escrito de contestación de la demanda o de manera posterior en el traslado de la reforma a la misma según el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo. A favor de la Sociedad AFP Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A. se decretan como prueba las documentales que fueron aportadas con el escrito de contestación a la demanda según relación vista a folio 71 y se escuchará el interrogatorio de parte con reconocimiento de documentos que debe absolver la demandante. Finalmente, a favor de la Sociedad AFP Protección S.A. se decretan como prueba las documentales que fueron aportadas con la contestación de la demanda y se escuchará igualmente el interrogatorio de parte que debe absolver el actor. Del decreto de prueba se notifica a las partes en estrados.
Señoría, qué pena con usted. Quisiera pedirle un favor. Es que se me cortó la llamada en el decreto de Colfondos. Quisiera solicitarle si me colabora y me lo puede repetir. Qué pena. Las pruebas de Colfondos son las documentales que fueron aportadas con el escrito de contestación de la demanda según relación vista folio 71 y se escuchará en interrogatorio de parte que debe absolver el demandante con reconocimiento de documentos. Gracias, señoría. De esta manera, y habiéndose agotado la audiencia que trata el artículo 77, el despacho dispone su clausura. Inmediatamente procede a la instalación de la audiencia de trámite y juzgamiento regulada en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, para cuyos efectos se procederá a la práctica de pruebas. De esa manera, se incorporan y se tienen como pruebas legal y oportunamente allegadas al plenario la totalidad de pruebas documentales que fueron aportadas tanto con la demanda como con la contestación, y seguidamente se procederá a tomar el juramento tanto a los representantes legales de las demandadas como al demandante, previa a la práctica de la prueba de interrogatorio que hubiera sido decretada en precedencia. Por favor, les agradezco a la doctora Luisa María y al doctor Juan Carlos abrir su cámara y su micrófono. El despacho les informa que la declaración que ustedes van a rendir es bajo la gravedad de juramento, bajo cuyos apremios están obligados a decir la verdad de todo cuanto sepan, les conste y fuere preguntado, so pena de incurrir en el delito de falso testimonio. A sabiendas de la responsabilidad que esto conlleva, ¿juran decir la verdad de todo cuanto van a declarar hoy? Sí, juro. Sí, juro, qué pena. Demandante. Tiene el micrófono cerrado, don Rubén Darío. Sí, juro. Bien. De esa manera y previo a iniciar la práctica de la prueba de interrogatorio, el despacho deja la salvedad que en esta audiencia no es posible disponer la ausencia o la desconexión de los representantes legales de las sociedades demandadas, en tanto ellos mismos son quienes hacen la representación judicial y deberán, por tanto, practicar el interrogatorio de la parte actora. Entonces, vamos a iniciar con el interrogatorio del señor Rubén Darío Andrade Hoyos. Sírvase a manifestar al despacho si usted sabe, recuerda cuándo inició su vida laboral, su primer empleo. Mi primer empleo lo obtuve en el año 1980 con el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, que era una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional que funcionaba en el Centro Administrativo Nacional CAN de la ciudad de Bogotá, allí desempeñando el cargo de dibujante de ingeniería. ¿Y cuándo se afilió al sistema de seguridad social en pensiones? En ese momento me afilié, estuve afiliado a la Caja Nacional de Previsión. ¿Alguna vez estuvo afiliado a Colpensiones o al antes Instituto de Seguro Social? No, señora, a la Caja Nacional de Previsión. ¿Y cuándo resolvió trasladarse al fondo ING? No, yo nunca resolví trasladarme. Yo, a raíz de la liquidación del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, que fue liquidado en el año 1987, pues salí del cargo y posteriormente me vinculé con la alcaldía del municipio de Rovira, Tolima, y allí resulté afiliado al fondo Protección. ¿Y cómo resultó afiliado? Pues el municipio, cuando yo ingresé a laborar allí, estaba en un proceso de reestructuración de pasivos en el marco de la ley 550 y como tal estaba realizando un acuerdo entre sus acreedores, dentro del cual uno de los mayores
acreedores era el Instituto de los Seguros Sociales, ya que el municipio debía a esta Seguro Social, le debía bastantes años, 5, 7, 8 años de los aportes al Seguro Social, y por ese motivo habían suspendido las afiliaciones al Seguro Social, y me presentaron entonces solamente la opción de que había que afiliarse a un FONI, y la única opción que me dio en ese momento la funcionaria de la alcaldía que atendía este tema era esa opción de protección, de seguro protección. Sírvase manifestar al despacho si usted, previo a adoptar la decisión de afiliarse a Protección, recibió alguna asesora comercial de lo que era antes ING. No, señora. Yo simplemente, estando en mi lugar de trabajo, recibí a la tesorera acompañada de una promotora de estas afiliaciones con el formulario ya prácticamente diligenciado en su totalidad, y pues me pidieron que simplemente que firmara, y porque pues no habían más opciones en ese momento para el caso de la alcaldía de Rovira, Tolima. Sírvase manifestar al despacho si la promotora comercial le explicó el modelo pensional del régimen de ahorro individual. No, señora, no recibí ninguna explicación. ¿Le presentaron el reglamento de la entidad? No, señora, en absoluto. ¿Revisaron los documentos que usted traía de Cajanal? No, señora. No, señora, ¿Tuvo la nada. oportunidad de hacer preguntas? No, señora, nada. ¿Usted diligenció el formulario de afiliación? No, señora. ¿Quién lo llenó? En la funcionaria de la alcaldía que trabajaba en ese tema de nómina y de pagos, ella lo diligenció y me lo llevaron a donde yo, a mi puesto de trabajo. ¿Usted lo suscribió? Sí, señora. Sírvase manifestar al despacho si usted recibió los extractos trimestrales. No, señora. ¿Cuándo vino a recibir el primer extracto trimestral? Pues no recuerdo, muy esporádicamente creo que recibí algunos extractos, pero tal vez fueron muy raras veces. ¿Los revisó? No, señora, no los revisé. La verdad no los entendía. Sírvase manifestar al despacho por qué resolvió trasladarse posteriormente a la sociedad AFP Colfondos. Para ese momento me encontraba laborando ya en mi actual puesto de trabajo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y estaba en ese momento laborando en el municipio del Espinal, en el Centro Zonal Melgal del ICBF. Allí llegó una promotora de Colfondos haciendo campaña de afiliación y ofreciendo mejores garantías, ofreciendo precisamente mejor información a la que se tenía, y ofreciendo también un mayor respaldo financiero, porque pues se manifestaba en ese momento que ese fondo guardaba relación con bancos internacionales, con la banca internacional, y entonces pues a mí me pareció en ese momento que afiliarme a Colfondos. ¿Y cómo hizo el trámite de afiliación? No, la señora llenó el formulario con mis datos personales y yo lo firmé. Eso fue todo. ¿Le explicó el modelo pensional? No, señora. ¿No entendía nada del RAIS hasta ese entonces? No, señora. ¿Le presentaron el modelo, el reglamento de Colfondos?
No, señora, nada. ¿Documentaron de alguna manera la asesoría que usted recibió de Colfondos? No, señora, no. ¿Hicieron algún cálculo de la mesada pensional que usted recibiría de permanecer afiliado o de retornar a lo que ya era Colpensiones versus lo que iba a recibir en el RAES? No, señora, en absoluto. ¿Se acercó alguna vez a las oficinas de ING, luego Protección y Colfondos a recibir una asesoría adicional sobre su futuro pensional? No, señora. Sírvase manifestar al despacho cuando usted advirtió que había problemas en el monto de la pensión que iba a percibir en Colfondos. Pues hasta hace poco, realmente, porque ya, pues mi edad, ya me acerco pues a la edad, o ya cumplí la edad, y entonces pues ya uno empieza a mirar y a escuchar, y nunca, pues tal vez uno se centró solamente en estos cargos que son de atención a usuarios, donde uno nunca tiene tiempo de nada, y solamente a último momento yo pues me da pena confesarlo, pero no, nunca me fijé en ese tema. ¿Hizo algún trámite para retornar a Colpensiones? Pues ahora con mi abogada se hizo una solicitud para el traslado, pero no la negaron. ¿Y por qué razón? Simplemente dicen que creo que no cumplía los requisitos, decían allí. Sírvase manifestar al despacho si usted hizo algún cálculo respecto al monto de su mesada pensional comparada entre lo que le dan en Colpensiones y lo que le van a dar en Colfondos. Mi abogada, ellos solicitaron a Colfondos una proyección en la cual la respuesta era de que la pensión mía estaba en cero, se proyectaba en cero. Y la proyección que la doctora Diana Paola realiza como experta en el tema daba algo así como unos 2.800.000. ¿Averiguaron por qué razón Colfondos proyectó el monto de su pensión en cero? Esa respuesta no la sé, doctor. ¿Y los 2.800.000 que calculó su abogada se reflejan en el régimen de prima media o en Colfondos donde usted está afiliado? En Colpensiones, en el otro sistema. En el de prima media. Sí, señora. Bien. El despacho no tiene más preguntas y le concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de Colpensiones para que proceda con su interrogatorio. Gracias, su señoría. Buenos días, señor Rubén. Buenos días. Quisiera, por favor, que le precisara al despacho desde qué época usted es profesional del derecho. Yo soy profesional del derecho desde el año 2004. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas, su señoría. Gracias, doctora. ¿El apoderado judicial de protección? Gracias, su señoría. Don Rubén, buenos días. Buenos días. Pregunta número 1. Usted, luego de haber cambiado de trabajo del municipio de Rovira, Tolima, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿se acercó en algún momento al Instituto de Seguros Sociales o a Colpensiones a indagar cómo podía ser su situación pensional con ellos? No, señora, en ese momento no, porque ya había sido liquidada la caja, estaba liquidada y nunca me acerqué, la verdad.
No tengo más preguntas, señora juez. Don Rubén, muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Juan Carlos, proceda con su interrogatorio. Gracias, señoría. Señor Rubén, por favor, buenos días. Buenos días. Por favor, indique al despacho si, cómo es cierto sí o no que usted se trasladó de manera libre y voluntaria a Colfondos. Sí, señor. Señor Rubén, por favor, indíquele al despacho si usted tiene conocimiento de que la liquidación de la mesada pensional en el régimen de ahorro individual o esa proyección que le realiza a Colfondos es de manera provisional y que ese valor puede variar al momento en que se solicite la mesada pensional de manera oportuna. Sí, supongo que debe ser provisional, ¿sí? Por favor, indíquele al despacho si usted tiene conocimiento bajo qué argumento se liquida o bajo qué ítem se liquida la mesada pensional en el régimen de ahorro individual. Pues entiendo que es sobre el monto de los aportes que se hacen. Gracias. Por favor, indíquele al despacho entonces la principal motivación que usted tiene con el fondo, con el régimen de ahorro individual es con la mesada pensional, es con el valor de la mesada pensional. No le entiendo la pregunta, disculpe. Indíquele al despacho si el único inconformismo con el régimen de ahorro individual es solamente por el valor de la mesada pensional que se le llegase a reconocer. Pues ese sería el principal inconformismo, pero pues hay muchos más, ¿no? Porque realmente no recibí una buena asesoría, no tuve asesoría. En realidad no tuve orientación, la información o sea, completamente deficiente, y en esas condiciones pues uno toma decisiones a veces que con él le conviene y obviamente pues sí, sobre la mesada pensional, porque pues a estas horas de la vida yo ya todavía tengo hijos estudiando y pues uno ya piensa también en todas esas cosas, ¿sí? Gracias. Por favor, indíquele al despacho si durante el tiempo de permanencia en Colfondos usted ha radicado queja, inquietud, reclamación sobre o tendiente a la información que le brindaron al momento del traslado. No, señor. Gracias. No más preguntas, señoría. Bien, de esta manera queda agotado el objeto del interrogatorio de parte que absolvió el demandante Rubén Andrade y seguidamente el despacho procederá a la práctica del interrogatorio de parte que debe absolver la representante legal de la sociedad AFP Protección. Sírvase manifestar al despacho si usted, por razón de esa representación legal que ostenta, tuvo conocimiento previo a esta demanda de las pretensiones del demandante por el trámite de una reclamación o de una solicitud que hiciera ante la entidad. Simplemente el escrito de demanda, su señoría. Sírvase manifestar al despacho si para proceder a la defensa judicial de la entidad usted tuvo la oportunidad de hacer revisión documental. Sí, su señoría. ¿Y qué encontró en esos documentos? Solamente se encontró la información tendiente a la fecha de afiliación del demandante, así como el certificado de aportes trasladados hacia Colfondos y el certificado del CIAF, toda vez que el demandante se encuentra trasladado de mi representada y Protección S.A. no fue la entidad que realizó el traslado, sino ING, y la documentación que fue aportada por esta entidad en el proceso de fusión fue la mencionada anteriormente. ¿ING dejó alguna constancia respecto a la asesoría que le brindó al demandante para disponer su traslado de régimen pensional? No, su señoría. Bien, el despacho no tiene más preguntas y le concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de la parte demandante para que proceda con su interrogatorio. Siga, doctora Diana Paola. Muchísimas gracias, su señoría. Doctora Luisa, buenos días. Diga cómo es cierto, sí o no, si la administradora de pensiones ING hoy Protección visitó la empresa donde trabajaba mi poderdante en el año 2000. Por protocolos, algunos de los asesores comerciales realizaban campañas de publicidad de los fondos privados en algunas empresas que lo permitían.
¿Alguna vez se notificó o se informó a mi cliente que se iban a realizar inversiones con su capital y bajo qué riesgos? Por protocolo, al momento de la asesoría inicial, se le indica a los potenciales afiliados que su dinero se depositará en una cuenta de ahorro individual, la cual se administra por parte de la AFP, que realiza inversiones en distintos fondos con distintos niveles de riesgo en un tipo de inversiones que la normatividad colombiana autoriza para tal fin. Y es este potencial afiliado quien elige en qué tipo en qué nivel de riesgo quiere invertir sus dineros. Gracias, doctora. No tengo más preguntas, su señoría. Bien, de esta manera queda agotado el objeto del interrogatorio de parte que absolvió la representante legal de protección y seguidamente vamos a practicar el interrogatorio de parte con el representante legal de Colfondos. ¿Hace cuánto tiempo ostenta la representación legal de Colfondos? Es de octubre del 2019. Sírvase manifestar al despacho si por razón de esa representación legal usted tuvo la oportunidad de conocer de manera preliminar las reclamaciones del demandante traídas en este proceso. Señoría, no tengo todas las reclamaciones. El Colfondos me brindó solamente el CIAF y el estado de afiliación, señoría. ¿Esos son los documentos que componen el expediente administrativo del actor? Sí, señoría. El CIAF es el historial de vinculaciones y el estado del afiliado en Colfondos, señoría. Bien, el despacho no tiene más preguntas y le concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de la parte demandante. Gracias, su señoría. Doctor Juan Carlos, muy buenos días. Cuéntenos si conoce de la afiliación o traslado de mi representada al fondo que usted representa el día de hoy. Qué pena, doctora, qué pena, no lo entendí bien. Claro, doctor, le repito. Cuéntenos si conoce de la afiliación o traslado de mi representado, el señor Rubén Darío, al fondo que usted representa hoy. Doctora, tengo conocimiento de que el asesor le brindó una información, una asesoría a la demandante previo a la suscripción del formulario de afiliación. ¿Con base en qué puede manifestar eso, doctor? ¿Existe algún documental? La prueba documental es el formulario de afiliación. Es importante señalar que los asesores de Colfondos estaban plenamente capacitados desde sus inicios y se les realizaba una capacitación antes de que ellos salieran a asesorar y a brindar y a afiliar a los potenciales afiliados. Por lo tanto, pues era protocolo de Colfondos pues que los asesores recibieran primero una capacitación y que los asesores antes de suscribir un formulario de afiliación con potenciales afiliados, pues le realizaran una asesoría referente al sistema integral sistema general de pensiones. ¿Esas capacitaciones que manifiestan las realizan entidades de educación reconocidas en el sector educativo? Se realizan internamente en Colfondos, doctora. Gracias, doctor Juan Carlos. ¿Usted puede manifestar cuántos asesores asistieron a esa reunión? No, no tengo conocimiento porque, como le digo, pues primero, pues yo llevo muy poco como representante legal de Colfondos y las asesorías, pues del asesor, si tenemos en cuenta, pues de la fecha de afiliación del demandante, pues son hace muchos años, más de 15. No tengo soportes de esas asesorías y de esas capacitaciones. Ok, muchísimas gracias, doctor. No tengo más preguntas, señoría. Bien, de esa manera queda agotado el objeto del interrogatorio de parte que rindió el representante legal de la demandada sociedad AFP Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. Y dado que dentro de este asunto ha quedado agotado el objeto del debate probatorio, el despacho dispone su clausura. Inmediatamente concede a los apoderados judiciales de las partes el término de 5 minutos para que se sirvan formular sus alegatos de conclusión. Vamos a empezar con la parte actora. Adelante, doctora. Gracias, señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. Le prego que se concedan las pretensiones incoadas en la demanda, atendiendo que,
Dentro del presente trámite procesal, las AFPs Protección y Colfondos no han demostrado de ninguna manera que a mi prohijado, al momento del traslado en el régimen pensional, se le haya presentado una información clara, completa, comprensible, transparente en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, que debían cumplir las administradoras de los fondos de pensiones al momento del traslado del régimen pensional o de las afiliaciones de potenciales afiliados en cumplimiento del deber de información y el deber de buen consejo. Que revisado el material probatorio, lo único allegado por AFP Protección y Colfondos fue el formulario de afiliación, el cual en sí mismo no prueba el deber de información, al igual que no se allegó ningún documento que soportara asesoría conforme a la normatividad de ese momento, lo que fue reafirmado con los interrogatorios de parte que absolvieron los representantes y que llama a la atención que los formularios no fueron diligenciados con los beneficiarios, aun cuando se manifestó que sí eran capacitados dichos asesores, para que se tenga en cuenta por su señoría. Con esto, su señoría, dejo sentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a escuchar a la apoderada judicial de la Sociedad AFP Protección. Muchas gracias, su señoría. Me permite de manera respetuosa presentar mis alegatos de conclusión, solicitándole no salgan avante las pretensiones de la parte actora en contra de mi representada, toda vez que la vinculación del señor Rubén Darío a ING Hoy Protección se ve de manera libre y voluntaria y con plena observancia de lo contenido en los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que se encontraban vigentes para el momento de la suscripción del formulario. Debe considerarse que para el momento de la suscripción del mismo era el único documento que mi representada estaba obligada a conservar como prueba de la información que se le había brindado y que en ningún momento fue tachado por parte del demandante. Llama la atención que manifieste el señor Rubén Darío que su afiliación a mi representada se dio por sugerencia de su empleador por inconvenientes que éste tenía con el Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, al ser cuestionado de por qué nunca, de si se había acercado en algún momento al Instituto de Seguros Sociales, después de haber culminado su trabajo con el municipio de Rovira, Tolima, indicó que nunca se había acercado al Instituto de Seguros Sociales. Por el contrario, al conseguir un nuevo trabajo, su decisión fue vincularse a una nueva entidad del régimen de ahorro individual, manifestando con ello su deseo de pertenecer a dicho régimen. Adicionalmente, nunca hizo uso de los canales de atención de ING Hoy Protección, de Colfondos o del Instituto de Seguros Sociales o posteriormente Colpensiones, ni tampoco hizo uso del año de gracia que trajo consigo la Ley 797 del año 2003 y sus posteriores decretos reglamentarios, mediante el cual pudo haberse trasladado sin mayores requisitos hacia el régimen de prima media con prestación definida. Máxime cuando tenemos que el demandante no es un afiliado lego, es un profesional del derecho quien por su pensum debió haber estudiado la Ley 100 y la existencia de los regímenes pensionales y las diferencias entre estos luego de haberse trasladado, y aún así nunca realizó ninguna acción tendiente a trasladarse de régimen, lo que ratifica que su motivación para el presente proceso, tal y como lo indicó en el interrogatorio de parte, es netamente económica. Y debemos recordar que el factor económico no se constituye como una causal de ineficacia de la afiliación, toda vez que en Colombia coexisten dos regímenes pensionales que son excluyentes entre sí, y una de sus principales diferencias es la forma en que se financia la mesada pensional, por lo que no podemos equiparar el valor de las mesadas pensionales en uno y otro régimen. Sin embargo, la mesada pensional a recibir por el señor Rubén en el RAIS tiene plena correspondencia con lo por él aportado y la normatividad vigente para la liquidación de las mesadas pensionales en dicho régimen. Finalmente, en caso de salir avante las pretensiones en contra de mi representada, solicito de manera respetuosa a su señoría no se condene el traslado de dinero alguno con destino a Colpensiones, toda vez que la totalidad de los dineros propiedad del señor Rubén Darío fueron trasladados con destino a la AFP Colfondos en junio del 2001. Por lo que mi representada en este momento no cuenta con dinero alguno propiedad del señor Rubén y su cuenta de ahorro individual se encuentra inactiva y con saldos en ceros. Asimismo, solicito no se condene el traslado de los dineros correspondientes a las cuotas de administración y seguros provisionales, toda vez que estos son descuentos legales, exequibles y vigentes que se realizan en ambos regímenes. Es decir, que si el demandante hubiese permanecido afiliado al régimen de prima media, estos descuentos igualmente se hubiesen efectuado exactamente en los mismos porcentajes.
Además, estos descuentos se encuentran plenamente sustentados en los rendimientos que generó la cuenta de ahorro individual del señor Rubén durante el periodo que estuvo afiliado con ING Hoy Protección. Asimismo, respecto de los seguros previsionales, debemos recordar que estos no son descuentos adicionales, sino que hacen parte de estas mismas cuotas de administración y son dineros que se trasladan a una aseguradora que es un tercero buena para el presente proceso y que fue la encargada de cubrir las contingencias de invalidez y de muerte durante los periodos que el señor Rubén estuvo vinculado con mi representada. Debemos asemejar este seguro previsional a cualquier otro tipo de póliza en la cual se paga de manera periódica una prima por la cobertura de un riesgo asegurado. El hecho de que no se materialice ese riesgo, para este caso la invalidez o la muerte, no quiere decir que haya lugar a la devolución de los dineros pagados por concepto de prima por parte de la entidad aseguradora. Adicionalmente, al estos dineros no tener la vocación de financiar la mesada pensional, se encuentran prescritos por el paso del tiempo. Dejo así sentados mis alegatos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a escuchar al apoderado judicial de Colfondos. Siga, doctor. Gracias, señora juez. Estando en el momento procesal oportuno, me permito presentar alegatos de conclusión de la siguiente manera. Primero, solicitándole al despacho de manera respetuosa se absuelva a mi representada todas y cada una de las pretensiones de la presente demanda. Esto teniendo en cuenta, en primer lugar, señoría, que mi representada no tuvo injerencia en el traslado de régimen efectuado aquí por el aquí demandante. Téngase en cuenta, señora juez, que el traslado del demandante con mi representada se realizó como traslado entre fondos del régimen de ahorro individual, con lo cual el demandante ratificó su decisión y voluntad de pertenecer al régimen de ahorro individual. Es decir, que el traslado se realizó de manera libre y voluntaria por el demandante. Siendo así, señoría, que mi representada pues cumplió con el deber de informar y asesorar al momento del traslado a la aquí demandante. Es importante resaltar que para la fecha de vinculación del demandante con mi representada, pues no se tenía la obligación de conservar prueba documental más allá del formulario de afiliación en el cual quedaba plasmada la intención y la voluntad de pertenecer, y de escoger el régimen y el fondo al cual quería pertenecer el aquí demandante. Por lo tanto, pues no se le vulneró el derecho de la libre escogencia de pertenecer a uno u otro régimen o a pertenecer a uno u otro fondo del régimen de ahorro individual. Tengas en cuenta que el demandante en ningún momento realizó ninguna acción tendiente al regreso al régimen de ahorro individual. Asimismo, pues ratificó su decisión con el traslado que realizó a mi representada. Es importante señalar que la única manifestación de inconformismo por el aquí demandante con Colfondos es de que, no con Colfondos, con el régimen de ahorro individual, es que no estaría de acuerdo con la mesada pensional que se le reconociera en el régimen de ahorro individual. Para este punto es importante traer a colación la sentencia del magistrado Rafael Moreno Vargas del Tribunal Superior de Bogotá dentro del radicado 2017-429, en la cual revocó la sentencia de primera instancia y absorbió a los fondos de pensiones, siendo uno de los argumentos de este magistrado es que los afiliados no pueden venir a alegar la nulidad o ineficacia de la afiliación cuando pasado el tiempo su plan de pensión no resultó acorde a sus aspiraciones. Tengas en cuenta que de que el demandante no esté conforme con la mesada pensional, pues no es óbice para decir que no se le informó, no se le asesoró en debida forma. Máxime cuando el demandante pues es un abogado y no es un afiliado lego y más tiene conocimiento del régimen de ahorro individual y del régimen de prima media y del régimen general de pensiones de acuerdo a su profesión. Tengas en cuenta que para la data en que el afiliado menciona que es abogado, pues era de conocimiento público y más de un estudiante y más de un abogado, la ley 100 de 1993 y también la ley 793 del 2003 cuando con las modificaciones que realiza. Por lo tanto, pues no es óbice de que venga a decir después de más de 20 años de pertenecer al régimen de ahorro individual, que nunca se le asesoró, que nunca se le informó. Ahora, cuando ya pues esto... para este apoderado de estas manifestaciones de que nunca se le asesoró, nunca se le informó, se torna como un libreto ya dispuesto de que traen todos los afiliados y todos los demandantes dentro del régimen de ahorro individual pretendiendo y solamente atendiendo a unas negaciones indefinidas para sustentar una demanda sin hacer un estudio, sin aportar un elemento probatorio para sustentar sus pretensiones.
Siendo así, señoría, pues de que no hay lugar a que se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación dentro del presente asunto, lo que se debe declarar es la eficacia y la validez de la afiliación del demandante al régimen de ahorro individual, teniendo en cuenta que dentro del presente asunto pues no se evidencia siquiera prueba sumaria de un engaño por parte de mi representado o de que hubiese sido presionado al momento de la vinculación con Colfondos como traslado entre fondos del régimen de ahorro individual, así como tampoco se llega siquiera a prueba sumaria dentro del proceso de que se acredite un engaño al momento del traslado de régimen. Ahora bien, señorías, sin gracia de discusión, su despacho aceptará la nulidad o ineficacia de la afiliación dentro del presente asunto. Le solicito, señora juez, se falle con equidad y con justicia dentro del presente asunto, y esto es lo tendiente a que solamente se ordene a mi representada devolver lo que corresponde, los aportes y los rendimientos que se encuentran depositados en la cuenta de ahorro individual, teniendo en cuenta que se estaría devolviendo más de un 100% de lo que hubiese sido la cotización del demandante, como si hubiese permanecido siempre en el régimen de prima media. Téngase en cuenta, señoría, que hay unos descuentos que se realizan tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media, y son descuentos de consagración legal, no se realizan por invención de mi representada, y tampoco mi representada se podría decir no lo voy a descontar porque esto está conforme a un descuento de ley. Téngase en cuenta que estos descuentos de gastos de administración o cuotas de administración pues tienen un efecto directo, que son los rendimientos que se generan por mi representada, rendimientos que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual, y por lo tanto pues no habría obligación legal de trasladar las cuotas de administración, dado que a los buenos manejos que realizó mi representada se generaron los rendimientos que, como bien lo manifesté anteriormente, pues son rendimientos muy superiores a los descuentos de gastos de administración y que superan de 2, 3 y hasta 4 veces lo que hubiese producido, lo que son los descuentos de gastos de administración y lo que se hubiese producido en el régimen de prima media. Por lo tanto, tengas en cuenta, señoría, que al ordenar devolver aportes más rendimientos, la única entidad que se estaría viendo beneficiada en este sentido sería Colpensiones, que estaría recibiendo más de un 100% de lo que hubiese sido la cotización del demandante en el régimen de prima media. Siendo así, señoría, no habría obligación legal de mi representada de devolver estos conceptos de gastos de administración. Por lo tanto, señoría, solicito, si en gracia de discusión su despacho accede a las pretensiones, solamente ordenar devolver aportes y rendimientos de la cuenta de ahorro individual. Tampoco solicito, señoría, no se condenen costas a mi representada, teniendo en cuenta que no fue mi representada la que realizó el traslado primigenio del régimen. Siendo así, dejo sentados mis alegatos de conclusión, señoría. Gracias, doctor. Y finalmente, Colpensiones. Gracias, su señoría. Respetuosamente me permito presentar mis alegatos de conclusión solicitando, ratificándome pues, en los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda y solicitando sea negada la súplica de la demanda, en consideración, en primer lugar, la provisión legal que recae sobre el demandante, ya que al momento de solicitar el retorno al régimen de prima media, esto es en el año 2021, el demandante ya contaba con 62 años de edad, perdón, en el 2020 contaba con 61 años de edad, pues nació el 24 de agosto del 59, encontrándose inmerso en la previsión descrita en el artículo 2 de la ley 797, la cual modificó el artículo 13 de la ley 100 del 93, en el cual se indica que después de un año de vigencia de dicha ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión. Igualmente, dentro del expediente no habrá prueba alguna que demuestre que estamos en presencia de un vicio del consentimiento consagrado en el artículo 1740 del Código Civil, como el error, fuerza o dolo. El demandante, es más, en el interrogatorio de parte indicó que no se presentó algún tipo de coerción para efectuar dicha vinculación, y debemos tener en cuenta que el demandante realizó el traslado en ANFP diferente, que entendía su funcionamiento y se encontraba conforme, pues decidió permanecer por más de 21 años afiliados en los fondos privados. Igualmente, ruego al despacho tener en cuenta que el presidente de la Corte Suprema utiliza como norma para aplicación el deber de información el decreto 663 del 93, sin embargo este deber solo se materializó a través de la ley 1748 del 2014 y el decreto 2071 del 2015, por los cuales los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación para aprobar el conocimiento libre, voluntario, sin presiones e informado, el asentimiento del afiliado respecto al traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 93 y el 2014 no exigían nada diferente al documento de afiliación, donde costará la plena intención de pertenecer al régimen de ahorro individual con solidaridad. Sobre el caso, sobre la calidad profesional del despacho, ruego al despacho tener en cuenta
que al momento de realizar el traslado era mayor de edad, plenamente capaz, profesional del derecho, según lo manifestó en el interrogatorio de parte, circunstancia anterior por la cual no se debe considerarse al afiliado al demandante como un afiliado lego. Ruego al despacho tener en cuenta que la declaración injustificada e ineficacia del traslado de un afiliado al régimen de prima media al RAIS afecta la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados. En esos términos dejo sustentados mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, una vez surtidas las alegaciones finales y dado que dentro de este asunto se han adelantado todas las etapas procesales correspondientes sin que en su desarrollo el despacho advierta la existencia de causal de nulidad o de sentencia inhibitoria que invalide lo actuado, es lo procedente que el despacho resuelva de fondo la litis. En consecuencia, el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá profiere la siguiente sentencia. Antecedentes. Dado que el inciso último del artículo 280 del Código General del Proceso avala el pronunciamiento oral de la sentencia sin necesidad de efectuar una relación sucinta de los hechos de la demanda y su contestación, dado que estos resultan ser de pleno conocimiento de las partes por el contacto con el expediente y su asistencia a las audiencias programadas por el despacho, no se dará lectura a los mismos en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal. Trámite procesal. Mediante auto del 1 de octubre del 2020, que obra folio 255 del expediente, el despacho dispuso la admisión de la demanda y la conformación del contradictorio a través de la notificación de las demandadas y la vinculación procesal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Una vez adelantadas las actuaciones procesales correspondientes, se tiene que la pasiva de oportuna contestación a la demanda, tal y como fue decretado por el despacho en auto del 30 de agosto del 2021, que obra folio 455. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se hizo parte. Una vez trabada la relación jurídico-procesal, se convocó a las partes y se llevó a cabo la audiencia que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de la cual se surtieron las etapas correspondientes a la conciliación, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas. Posteriormente, constituidos en audiencia de trámite y juzgamiento, se llevó a cabo el debate probatorio y una vez clausurado, se concedió la oportunidad a las partes para que formularan sus alegatos de conclusión. Dado que la actuación surtida no advierte la existencia de causal de nulidad o de sentencia inhibitoria que invalide lo actuado, el despacho resuelve de fondo a través de las siguientes consideraciones. De la reclamación administrativa. Dado que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, es una entidad de derecho público, en este caso se hace necesaria la acreditación del requisito de que trata el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que quedó debidamente acreditado con la solicitud elevada por el demandante, que obra folio 74, con fecha de erradicación 2 de julio del 2020 y su correspondiente respuesta negativa emitida por la entidad demandada, que data de la misma fecha, bajo el radicado BZ 2020-637-4740, 135-2440. Con estas actuaciones, para el despacho no cabe duda que ostenta la competencia para resolver de fondo el asunto. Problema jurídico. Conforme a la fijación del litigio, el problema jurídico que corresponde al despacho solventar se remite a determinar si en este asunto resulta ser nulo o ineficaz el traslado realizado por el demandante Rubén Darío Andrade Hoyos entre el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, entonces ING S.A., actualmente Sociedad AFP Protección S.A., verificado en diciembre del 2000. De ser positivo lo anterior, establecer si debe la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, recibir nuevamente en el régimen de prima media con prestación definida al demandante, junto con la obligación de la Sociedad AFP Colfondos, Pensiones y Cesantías de restituir a Colpensiones todos los valores obtenidos en virtud de la afiliación del actor. Igualmente, establecer la procedencia de imponer condena en costas procesales y agencias en derecho.
Para resolver el problema jurídico planteado, el despacho se remite a las prescripciones de la Ley 100 de 1993 respecto al desarrollo del derecho a la libre escogencia del afiliado y el deber de información, el cual establece que con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el legislador buscó afianzar a través del Sistema General de Pensiones la cobertura plena y eficiente del derecho fundamental a la seguridad social, amparando las contingencias de vejez, invalidez y muerte con el fin de garantizarlas de manera integral y eficiente. Para lograr tal propósito, se estableció la posibilidad de que coexistieran entidades públicas y privadas que se encargaran las primeras de administrar el régimen de prima media con prestación definida a través de Colpensiones y las segundas del régimen de ahorro individual con solidaridad a través de los fondos privados. Dando desarrollo a tal precepto normativo, la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia SL 2324 del 2019, sobre el particular plasmó lo siguiente, y abro comillas. Por lo tanto, se habilitó la operación simultánea del régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, y el de ahorro individual con solidaridad gestionado por los fondos privados, para que cada uno de ellos, obedeciendo las disposiciones particulares y de funcionamiento que la regulan, pudieran satisfacer integralmente las obligaciones que son de su competencia y respecto de cada una de las personas que de manera voluntaria decidieron afiliarse en uno o en otro, en concordancia con el marco de los principios constitucionales de los artículos 48 y 53 de la Carta Política, y legales como el primero y segundo de la Ley 100 de 1993, que se encuentran hoy vigentes en el ordenamiento jurídico nacional. Hasta aquí la cita y cierro comillas. De lo dicho en precedencia se desprende el papel fundamental que desempeñan las administradoras de fondos de pensiones en el correcto manejo del sistema de seguridad social en cuanto a lograr una adecuada asesoría respecto a sus afiliados o potenciales afiliados, pues de ello depende la escogencia de régimen que más les convenga, atendiendo a sus necesidades sociales y económicas concretas. En ese orden de ideas, las entidades encargadas de su administración y dirección deben garantizar que existió una decisión informada y que fue esta la que determinó que el afiliado, de manera autónoma, libre, voluntaria y consciente, tal como lo dispone el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, escogiera el régimen al cual quería pertenecer. Además, tal información debe ser objetivamente verificable en el entendido de que aquel debe conocer los riesgos del traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría. Dando alcance a lo anteriormente dicho, igualmente la Corte Suprema de Justicia ha decantado el objeto del Sistema General de Pensiones, tal y como fue establecido en la sentencia SL 4964 de 2018, en la cual dispuso lo siguiente, y abro comillas. El objeto del Sistema General de Pensiones es la garantía a la población de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de las prestaciones, así como la ampliación progresiva de su cobertura, y estando enmarcado que conforme el literal B del artículo 13 de la ley en cita, la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, lo que se exige no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada, cuya infracción castiga la propia normativa, en la medida en que indica que si el empleador o cualquier persona natural o jurídica la desconoce, se hace merecedor a las sanciones previstas en el inciso primero del artículo 271, esto es que el empleador y cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, será acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud, según el caso. Así que es la propia ley la que sanciona con severidad el incumplimiento íntegro a los deberes de información que les atañe, e incluso para la controversia aquí suscitada ello era determinante. De un lado, porque la simple manifestación genérica de aceptar condiciones no era suficiente, y de otro, porque correspondía dar cuenta que se actuó diligentemente no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, y en ese específico caso ellas no se agotan, solo con traer a colación
los documentos suscritos, sino la evidencia que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisface únicamente con llenar espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 del 93. Hasta aquí la cita y cierro comillas. En ese sentido y entendido que la afiliación trae consigo consecuencias de gran importancia, como es el derecho fundamental a la pensión, debe manifestarse que la información que debe suministrarse por parte de las administradoras de pensiones debe constar no solo como antesala de la afiliación, sino también durante el proceso de traslado, como de los beneficios o inconvenientes que pueden recaer sobre los afiliados al momento de hacer la escogencia al fondo que deberá reconocer su prestación. Es por lo anterior que igualmente la Corte Suprema de Justicia fijó un régimen de obligaciones que recaen sobre los fondos administradores de pensiones, tal y como se dejó escrito en la sentencia SL 175 del 2017, en la cual se han destacado como deberes y obligaciones de los fondos los siguientes, y abro comillas. Primero, la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Segundo, el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad. Tercero, una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sublite la elección de régimen pensional, trasciende el simple deber de información. Y como emanación del mismo reglamento de la Seguridad Social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo, al proporcionar la información de ilustración suficiente, dando a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes, o aún a llegar, si fuera el caso, a desanimar al interesado a tomar una opción que claramente le perjudica. Hasta aquí la cita y cierro con ella. De tal modo que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones demostrar que no hubo asimetría al momento de brindar dicha información y por lo tanto deberán proveer a los jueces de todos los medios de prueba suficientes que permitan concluir que al momento del traslado el afiliado contaba con todos los elementos de juicio necesarios para efectuar una afiliación o traslado de manera libre y voluntaria. Sobre el particular, el despacho se remite a las prescripciones de la Corte Suprema de Justicia, expuestas en la sentencia SL 12136 del 2014, reiterada más recientemente en la sentencia SL 1688 del 2019, en los cuales dejó sentado la Corporación lo siguiente, y abro comillas. Con estos argumentos, la Sala ha defendido la tesis de que las AFP, desde su fundación e incorporación al sistema de protección social, tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad, premisa que implica dar a conocer las diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes, como podría ser la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. Por lo demás, esta obligación de los fondos de pensiones de operar en el mercado de capitales y previsional con altos estándares de compromiso social, transparencia y pulcritud en su gestión, no puede ser trasladada injustamente a la sociedad, como tampoco las consecuencias negativas individuales o colectivas que su incumplimiento acarree, dado que son de la esencia de las actividades de los fondos el deber de información y el respeto a los derechos de los afiliados. Hasta aquí la cita y cierro comillas. De manera que no podría arguirse que existe una manifestación libre y voluntaria con simplemente plasmar la firma en un formulario o al hacer una aceptación genérica de las afirmaciones consignadas en formatos preimpresos, con leyendas como la afiliación se hace libre y voluntaria o se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones, cuando las personas desconocen la incidencia que aquella puede tener frente a sus derechos prestacionales.
Y en lo que se refiere al nacimiento en el tiempo de la obligación por parte de las administradoras de fondos de pensiones en cuanto a dar una información completa, oportuna y verídica, se debe precisar que según el numeral primero del artículo 97 de la Ley 663 de 1993, que corresponde al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, les corresponde a estas entidades suministrar a los usuarios de los servicios que prestan información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado. Lo anterior, por cuanto según lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, al tener las AFP la doble calidad de sociedades de servicios financieros y entidades de la seguridad social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero les es aplicable desde su creación. De esa manera es que el órgano de cierre en su sala laboral, a través de la sentencia SL 1688 del 2019, expresó respecto al deber de información lo siguiente, y abro comillas. De esta manera, y como puede verse, desde su fundación, las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria mediante la entrega de información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones del mercado aquella que mejor se ajustara a sus intereses. No se trataba, por tanto, de una carrera de los promotores de las AFP por capturar a ciudadanos incautos mediante habilidades y destrezas en el ofrecimiento de los servicios, sin importar las repercusiones colectivas que ello pudiese traer en el futuro. La actividad de explotación económica del servicio de la seguridad social debía estar precedida del respeto debido a las personas e inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un servicio público. Desde este punto de vista, para la Corte es claro que desde su fundación las administradoras ya se encontraban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, pues solo así era posible adquirir un juicio claro y objetivo de las mejores opciones del mercado. Cierro comillas. Bajo tal derrotero, las administradoras de fondos de pensiones no pueden sustentar la falta de información, al hecho de que al momento de su creación no contaban con la obligación legal de suministrarla, pues como se dejó sentado en precedencia, desde su creación les era aplicable la Ley 663 de 1993. Y descendiendo al caso concreto, alega el demandante que al momento traslado de régimen de pensiones, estando vinculado al régimen de prima media con prestación definida, administrado en ese entonces por Cajanal, al régimen de ahorro individual con solidaridad, la administradora privada en ese entonces ING Pensiones y Cesantías S.A., omitió intencionalmente brindar información suficiente en lo que concierne a las particularidades de cada uno de los regímenes pensionales. Sobre el particular, sea lo primero advertir que en este caso el traslado al régimen de ahorro individual se encuentra debidamente demostrado, tal y como se desprende la documental que gravita en el plenario a folios 40 y 172 del expediente, que corresponde a la solicitud de afiliación número 5254-959, suscrita por el demandante el 14 de diciembre del 2000, mediante la cual solicitó que desde dicha data fuera la entonces AFP-ING quien se encargara de administrar sus aportes a pensión. De esa manera se encuentra demostrado el traslado que hiciera el demandante entre el régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Sin embargo, tal y como se dejó sentado en precedencia, no solo es menester demostrar la existencia del traslado, sino que impone verificarse que éste se produjo bajo el presupuesto de la libertad informal. Como se dijo en precedencia y para el caso de autos, tenemos que se presenta únicamente como prueba documental conducente a verificar la información suministrada para el traslado de régimen pensional, la solicitud de vinculación o traslado efectuado a los distintos fondos privados. Sin embargo, en esa documental se carece de absoluta ilustración respecto a las condiciones precisas por medio de las cuales el demandante entraría a ser parte del régimen de ahorro individual, pues las mismas solamente contemplan datos de índole general, personal y laboral que no representan el carácter circunspecto que debe comportar el traslado de régimen pensional,
observándose entonces una falta directa al deber de información que las entidades administradoras de fondos de pensiones están llamadas a atender. De otro lado, se observa que aunque con bastante vehemencia se especificó en el cuadro donde reposa la voluntad de afiliación de tratarse de una manifestación de la voluntad libre, espontánea y sin presiones del afiliado, ese hecho contrasta con la ya referida omisión al deber de proveer los datos concretos. Igualmente se infiere la falta de información al afiliado acerca de las condiciones que afrontaría a futuro frente al cambio de régimen, pues nótese que la pasiva no presenta prueba de haber cumplido con la obligación que le imponen los incisos quinto y sexto del artículo 15 del decreto 656 de 1994, cuál es la de entregar al afiliado en el momento de su vinculación el texto de reglamento de funcionamiento de la entidad y el plan de pensión. De lo anterior se advierte a enorme convicción que los fondos privados omitieron el compromiso debido, por cuanto es allí, con la entrega de su modelo pensional, donde el afiliado puede verificar plenamente que aquella ilustración ofrecida de manera preliminar se torna suficiente. A lo anterior se suma el hecho que al momento de surtirse el debate probatorio y una vez escuchado en diligencia de interrogatorio de parte del demandante y al preguntársele sobre los pormenores de su decisión de optar por cambiarse de régimen pensional, estando afiliado a Cajanal y su posterior traslado al entonces ING Pensiones y Cesantías, explicó que una vez liquidada la entidad para la cual laboraba, que era el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, decidió, una vez vinculado laboralmente en la alcaldía del municipio de Rovira, Tolima, aceptar la imposición que le hiciera su nueva empleadora de asumir el traslado frente a la sociedad AFP ING Pensiones y Cesantías S.A., dado que la persona encargada de recursos humanos del municipio de Rovira le informó que por encontrarse en proceso de reestructuración administrativa de que trata la ley 550, se habían hecho acuerdos con acreedores, entre ellos el Instituto de Seguro Social, dado que el municipio debía aportes de sus trabajadores al sistema de pensiones por más de 5 años y por ese motivo habían quedado suspendida la posibilidad de afiliarse al Instituto de Seguro Social. Entonces, la única opción ofrecida fue afiliarse al fondo privado y, por tanto, se presentó una funcionaria de la alcaldía acompañada de un asesor comercial de ING y una vez diligenciado el formulario por parte del funcionario de la alcaldía, le fue extendido dicho formulario que procedió a suscribir. Informó que durante ese proceso de afiliación no le fueron dadas explicaciones respecto al régimen de ahorro individual con solidaridad, que no le fue entregado el modelo pensional, que no se hizo revisión documental, que tampoco se le dio oportunidad de formular preguntas, que el formulario, como se dijo en precedencia, ya venía diligenciado por la funcionaria de tesorería de la alcaldía y él únicamente se limitó a suscribirlo. Igualmente informa que no recibió extractos trimestrales que muy esporádicamente le fueron entregados de manera posterior y que nunca se acercó a las oficinas de la demandada AFP Protección para obtener información adicional sobre su futuro pensional. Informa igualmente que en similares términos se suscitó su traslado horizontal ante la sociedad AFP Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., cuando se encontraba laborando para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se presentó una promotora con una campaña de afiliación ofreciendo mayores garantías y mayor respaldo financiero, por cuanto la AFP Colfondos Pensiones y Cesantías tenía respaldo de la banca internacional. Por lo tanto, accedió a diligenciar el formulario, lo suscribió y accedió a trasladarse a la AFP Colfondos. Sin embargo, durante esa asesoría no le fueron extendidos el reglamento de la entidad ni el modelo pensional del régimen de ahorro individual, que no se hizo revisión documental ni el cálculo o la proyección pensional comparada entre el régimen de prima media con el régimen de ahorro individual, que nunca pidió una asesoría pensional adicional y solamente advirtió las dificultades del sistema de ahorro individual
cuando estaba cerca a pensionarse, en razón de lo cual optó por contratar asesoría legal y recurrir a la demanda, que sin embargo acudió ante la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para solicitar su afiliación, pero esta le fue negado por falta de los requisitos legales. Esa información suministrada en el interrogatorio de parte rendida por el demandante fue reiterada de igual manera por los representantes legales de las demandadas, Sociedad AFP Protección y AFP Colfondos Pensiones y Cesantías, quienes manifestaron al despacho que dentro del expediente administrativo del demandante que reposa en sus entidades, solamente hay constancia del formulario de afiliación y del formulario SIAP que contiene el historial de afiliaciones al sistema de pensiones. De esa manera, no pueden dar información certera respecto a las condiciones respecto a las cuales se surtió el traslado de régimen pensional, pues no se deja constancia expresa de la información que le fue suministrada a los usuarios al momento de decidir su traslado de régimen pensional. Se concluye entonces del debate probatorio que las administradoras del régimen de ahorro individual omitieron suministrar información suficiente para que el demandante Rubén Darío Andrade Hoyos tomara una decisión de traslado de régimen de manera consciente respecto a las consecuencias jurídicas que ello implicaría. Además, quedó probado que al actor, de forma irresponsable, no le fue realizada una proyección respecto a su expectativa pensional, circunstancia que ahora conlleva decir que no se demostró que su actuar hubiese sido diligente como merece la gestión de las administradoras de fondos de pensiones, resultando engañoso y desprovisto de buena fe el adelantar una tarea de tan pronunciada responsabilidad en las condiciones precarias en que quedó establecido en el debate probatorio. Y aunque se señala que en este caso el demandante atiende a un profesional del derecho que contaba con elementos de comprensión suficientes para hacer un estudio pormenorizado de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que la falta de claridad respecto a las expectativas pensionales verificada a lo largo de estos asuntos por parte de las administradoras del régimen de ahorro individual se concentra en la falta de información clara y veraz respecto a los procedimientos mediante los cuales se aplicarían los cálculos para obtener el monto de la mesada pensional, de manera que cualquier estudio particular y concreto de manera teórica sobre el asunto de las pensiones se queda corto frente a la realidad que presenta el cálculo de la mesada pensional. De manera que, atendiendo las circunstancias que rodean el asunto y a la forma como se dio el traslado de régimen pensional, procede el despacho a verificar igualmente si existió vicio del consentimiento en dicho acto jurídico que lleve a declararlo nulo por existir error sobre el objeto contractual, tal y como se solicita por la parte demandante en su pretensión primigenia. En este punto resulta preciso establecer que en lo que corresponde al error en sentido estricto puede definirse diciendo que es la falsa noción de la realidad o la discrepancia entre una idea y la realidad que ésta pretende representar. Igualmente se señala en el artículo 1511 del Código Civil que el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. En este asunto resulta forzoso decir que existe error de hecho cuando la parte demandada enseña de manera distorsionada las calidades del producto que ofrecía. De igual forma existe error cuando se omiten los datos que enmarcan la condición prestacional presente y futura, toda vez que resulta alterada la realidad del derecho al que se aspira, en el entendido que el demandante creyó estar en un estatus diferente conforme a la información otorgada por el fondo pensional y ahora da cuenta que su condición es distinta y de menor beneficio. De esta manera y demostrado cómo se encuentra la afectación en la que está inmerso el demandante, pues al no haberse realizado por parte de los fondos privados proyección alguna respecto a la mesada pensional que en un futuro llegaría a percibir con arreglo a las sujeciones de uno y otro régimen, no se le ofrecieron los medios suficientes que le permitieran reafirmar su decisión de cara al traslado. De lo contrario, determinar que el traslado al régimen de ahorro individual no sería de su conveniencia, por lo que debería permanecer en el régimen de prima media administrado actualmente por Colpensiones.
Conforme lo dicho, considera el despacho que la afiliación realizada por Rubén Darío Andrade Hoyos a la actualmente Sociedad AFP Protección S.A. con fecha 14 de diciembre del 2000 se torna nula, ya sea por falta de información de la entidad pensional o por existir un error de hecho sobre la calidad del objeto. Ambas condiciones dilucidadas en el debate probatorio. Bajo los anteriores argumentos habrán de declararse no probadas las excepciones formuladas por la pasiva de la obligación de Colpensiones de recibir nuevamente al demandante en el régimen de prima media. En este acápite se insiste nuevamente en los efectos jurídicos derivados de la nulidad del traslado de régimen tal y como quedó señalado en párrafos anteriores. De la misma manera se indica que al restablecer a las partes a su estado inicial, como si el acto no hubiera nacido a la vida jurídica, la consecuencia lógica es que el acto regrese nuevamente al régimen de prima media con prestación definida administrado en otrora por el Instituto de Seguro Social o Colpensiones. De esa manera le asiste obligación a este último de recibir nuevamente a Rubén Darío Andrade Hoyos, aclarando que la demandada sociedad AFP Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A., donde reposan actualmente sus aportes, deberá devolver a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante, como son las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses o rendimientos que se hubieran causado. De esa manera, igualmente, el despacho considera necesario hacer un pronunciamiento expreso respecto a la excepción de prescripción de la acción de nulidad que fuera formulada por la pasiva. Y de entrada se advierte que la prescripción en esta materia no se rige por el término previsto para la nulidad del acto jurídico propiamente dicho, como lo sostiene el artículo 2512 del Código Civil, pues la connotación del derecho objeto del acuerdo se escapa de dicha naturaleza. Siendo un derecho de orden fundamental el que se encuentra afectado, debe decirse que su carácter es irrenunciable y por tanto imprescriptible. Así lo ha dejado sentado la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de CL 1688 del 2019, en la cual manifestó lo siguiente, y abro comillas. Sobre el particular, la Sala considera que la acción de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, de manera reiterada y pacífica, la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico son imprescriptibles. Lo anterior bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ello. Bajo tal óptica, no es dable aparejar un objeto contractual al cual es la ley quien le imparte su jerarquía a otro que corresponde a la categoría de los derechos inalienables del ser humano. Cabe señalar además que la justicia laboral está llamada a garantizar la efectividad y goce de los derechos de tal estirpe, conforme a la primacía señalada en el artículo 4 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral, cuando se señala que el juez asumirá la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. De manera que para el despacho no es dable declarar probada la excepción de prescripción. Costas procesales estarán a cargo de las demandadas Sociedad AFP Colfondos Pensiones y Cesantías y la Sociedad AFP Protección S.A. Incluyase en la liquidación de costas la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para cada una de ellas, valor en que se estiman las agencias en derecho. Decisión. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar la nulidad del traslado realizado por el demandante Rubén Darío Andrade Hoyos entre el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual, verificado el 14 de diciembre del 2000 a la Sociedad AFP Protección S.A. y posteriormente a la Sociedad AFP Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. Segundo, condenar a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A., a reintegrar a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante Rubén Darío Andrade Hoyos, como son las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses o rendimientos que se hubieran causado.
Tercero, condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones como administradora del régimen de prima media con prestación definida a recibir todos los valores que reintegre la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. con motivo de la afiliación de Rubén Darío Andrade Hoyos, como son las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses o rendimientos que se hubieran causado y atenderlos como semanas efectivamente cotizadas. Cuarto, declarar no aprobadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas. Sexto, condenar a las demandadas Sociedad AFP Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. y a la Sociedad AFP Protección S.A., fijando como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Séptimo, en caso de no ser apelada la presente decisión, envíese en grado jurisdiccional de consulta ante el superior a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. De la anterior decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandante. Conforme, su señoría. Parte demandada Colpensiones. Gracias, su señoría. Respetuosamente me permito presentar recurso de apelación frente a la presente decisión, teniendo en consideración que mi representada, pues, considera que no le asiste derecho para declararse la nulidad e ineficacia del traslado, teniendo en cuenta la provisión legal que recae sobre el demandante para efectuar el traslado. Seguidamente, sobre la no acreditación de los vicios del consentimiento, debemos tener en cuenta pues que igualmente en el interrogatorio de partes indicó que la vinculación se presentó de manera libre. Igualmente tener en cuenta que el afiliado ha estado por más de 21 años en el fondo privado y que no han manifestado ningún descontento para estar allí. Respecto al deber de información, si bien la AFP pues, debió informar de manera suficiente al actor, esto no lo exoneraba del deber de concurrir suficientemente ilustrado a la escogencia de su régimen pensional, del cual dependían sus expectativas económicas y de plazo para acceder a la prestación por vejez, como tampoco lo sustraía de la aplicación de la ley para darle un tratamiento desigual, como si su capacidad para celebrar actos y contratos estuviese menguada frente a la definición de un acto de la mayor importancia, en la medida en que su elección dependería de las condiciones de cubrimiento de las contingencias aparadas por el sistema de seguridad social y en particular pues lo que no convierte a los afiliados en incapaces para suscribir contratos. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta la capacidad del demandante, ya que la calidad profesional del demandante, ya que al suscribir el segundo traslado, pues ya era profesional del derecho y conocía pues cabalmente sobre la diferencia entre estar en uno u otro régimen. Tener en cuenta también, solicito a la sala tener en cuenta que desde la perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material al permitir que personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de cotizaciones y riesgos asumidos por otras personas y no por ellas mismas. Finalmente, y en caso de no acogerse los argumentos expuestos por mi representada y en consecuencia la sala decida confirmar la prudencia objeto del SAE sin que de ninguna manera se entiendan reconocida las pretensiones, solicito se condicione el cumplimiento de la sentencia por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones por el cumplimiento de la devolución de la totalidad de las sumas sobrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante por las AFP, como son cotizaciones, rendimientos financieros, bonos pensionales, cuotas abonadas, gastos de administración y los demás a que hubiera lugar debidamente indexados por el periodo en que permaneció afiliado al fondo privado, como quiera que mi representada no podrá dar cumplimiento al fallo hasta tanto la AFP reintegre los recursos y actualice los datos del demandante en la respectiva base de datos. Asimismo, luego se ordena a la AFP no realizar los descuentos por conceptos de seguros de invalidez o vejez. En estos términos dejo sustentado mi recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias, doctora. La AFP Protección. Muchas gracias, señora juez, sin recurso. La AFP Colfondos. Gracias, señoría, sin recurso. Bien. De esta manera, y por haberse formulado en término y estar debidamente sustentado, el despacho concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones y en consecuencia dispone la remisión del expediente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.